Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la compareciente, entre otras cosas porque lleva ya más de 3 horas compareciendo y me imagino que tiene que resultar cansado. Todavía nos queda un rato. Bien. Cuando la fecha en la que firmo la petición de comparecencia es absolutamente simbólico y tiene que ver con la alarma que me inspiró el decreto el 47. Mire, la firmo el 3 de enero cuando el decreto se publica el 30 de diciembre. Antes, el 23, se había publicado la orden que regula las bases para el concurso permanente de traslados. Porque todo esto, unido a las unidades de gestión clínica, unido a el tema de cómo se determinaban, nos iban a determinar los puestos específicos o los concursos específicos, me preocupó muchísimo. Porque en principio lo que me alarma es el 29 bis del 47. Es decir, que se añade al decreto del 2011, al 8, la posibilidad de perfilar las vacantes y añade la valoración de méritos, la segunda fase. Porque la segunda fase, cuando añade memoria y entrevista, lo que y no, además permite, deja una cierta libertad para cuál es la puntuación de la primera fase y cuál es la puntuación de la segunda fase, permite que los concursos sean a la carta, en función de los candidatos que se presenten. Mire, casi mejor que mis palabras voy a utilizar, el resumen de todo esto va a ser que hemos hecho un sistema por el cual aquellos que ya están en determinados puestos permanezcan en ellos y al resto se les hurte la posibilidad del traslado. Y eso va a tener unas determinadas consecuencias. Y para eso hemos utilizado como instrumento el decir que son plazas específicas, es decir, que tienen una determinada especificidad. Y voy a utilizar términos de la Asociación por el Derecho al Traslado, que lo han estudiado perfectamente. Y dice, ¿quién se atreverá a escoger un destino en plazas de difícil cobertura en los hospitales más periféricos de la comunidad si sabe que quedándose como interino a las órdenes del jefe de turno su plaza será intocable? Si sabe que la elección de una plaza en los hospitales periféricos no tendrá retorno, pues ya no existirán concursos de traslados reales. Y como se apoyan en cuestiones como son el que hemos definido, la especificidad de algunas materias en función de la especialidad y de la continuidad de la asistencia, que espero que entre la primera y la segunda me dé tiempo para hablarlo, le voy a dar los argumentos que ellos también dan. Y lo digo porque en este caso lo dan los médicos, no lo da un economista. Mire, la evolución de la medicina en las últimas décadas es vertiginosa y se antoja imposible abarcar ámbitos de la ciencia médica que antes podían ser fácilmente controlables. Por ejemplo, hoy los oncólogos médicos ya no pueden abarcar toda la oncología y deben centrar su actividad en un órgano o sistema, o incluso en los hospitales más complejos en un tipo único de cáncer. Estos cambios obligan a los profesionales a focalizar su labor en áreas más concretas de sus especialidades. Esta necesidad del sistema no puede ser negada, pero tampoco puede servir para justificar la creación de falsos perfiles de superespecialización, cuya utilidad no es la de dar un mejor servicio a la comunidad, sino la de blindar plazas a personas con nombres y apellidos concretos en vez de a profesionales con competencias definidas. Y dice algo más que me parece muy importante. Los profesionales que la gerencia considera como superespecialistas en 2016 estarán desfasados en 2021. Bueno, estas normas de las que he hablado al principio tuvieron su continuidad en las plantillas, que yo creo que son, no sé si son de 8 de marzo
o de 10 de marzo, donde crean las plazas que van a ser objeto de concurso específico. Me imagino, y esa es una de las preguntas, si esto es la avanzadilla de lo que puede venir después. Estamos hablando de que en cardiología se especifica hemodinámica, electrofisiología y arritmias e imagen cardiológica, en pediatría, la UCI pediátrica y neonatología, y en radiodiagnóstico, la radiología intervencionista. De la importancia que tiene el que se denominen de una manera o de otra, que sean de concurso ordinario o que sean de concurso específico, pues por ejemplo, cojo cardiología Burgos, aunque posiblemente sea uno de los ejemplos más extremos. De concurso ordinario, 6 plazas. De concurso específico, 12 plazas. Total de 18. No, hombre, ¿cómo no vamos a tener a la gente especializada en estas 3 cuestiones? Hemodinámica, electrofisiología e imagen cardiológica. Es evidente, claro, si no se lo niego. Pero ¿sabe usted la consecuencia inmediata que tiene? Y usted tiene experiencia en hospitales. La consecuencia inmediata es que ese jefe de servicio de cardiología, cuando quiera utilizar a alguien de hemodinámica, porque tiene que hacer cardiología general, porque la lista de espera en cardiología general es importante, va a tener unos problemas muy importantes. Cada vez va a tener que librar una batalla. Me dirá usted, hombre, no, tenemos la salvaguardia. ¿Cómo me dice usted eso? Mire, le voy a poner un ejemplo que ni siquiera está en temas no se ha declarado como de concurso específico. Le voy a hablar de trauma. No le voy a mencionar el hospital, pero seguro que la imagen es en la mayoría de los sitios. Tenemos una primera consulta, a pesar de lo que me contesta el consejero, una primera consulta para caderas a mes y medio. Pero sin embargo tenemos para rodilla, para columna o para hombro a 6 meses. Ya resulta difícil en esas situaciones el pasar a alguien que está diciendo, oye, mire, deje un poco cadera y dedíquese a rodilla o a hombro y saque consulta de rodilla o de hombro. Ya resulta difícil sin que exista, sin que su puesto sea de concurso específico. Cuando sea de concurso específico, ustedes acaban de pegar un tiro en el pie a los gestores, porque van a tener muchos problemas. Pero además lo están haciendo de forma absolutamente innecesaria. Lo están haciendo para salvaguardar a los protegidos de alguien. Y lo digo así de rotundo. Mire, primero ha sucedido, todos lo sabemos, muchos años sin oposiciones, además ha habido muchos años sin concurso de traslados, y durante todos esos años se han generado, pues que captábamos al residente, que nos traíamos en comisión de servicios a no sé quién, y entonces hemos generado una estructura. Y entonces, pues es nuestra gente a la que no queremos perderla. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Mire, es que está haciendo unas cuestiones absolutamente especializadas. Y como es verdad, tiene una base de justificación. Pero es que el ponerlo aquí, el impedir que el resto de los especialistas puedan concursar, lo que está haciendo es blindar unos determinados puestos, que no solo tiene efectos en que hurtan al resto de los profesionales el ir ahí, es que en el fondo va a tener un efecto en el funcionamiento del servicio, en el funcionamiento del hospital, y que en definitiva estamos permitiendo y estamos consintiendo el crear reinos de taifas y pequeños cortijos. Ese es el problema al que yo le pretendo llamar la atención. Que con esto, de verdad, no estamos mejorando, flexibilizando la gestión. Y seguramente usted me puede responder, pero hombre, es que necesitamos tener expertos en hemodinámica. Naturalmente, yo no se lo discuto. Pero también es cierto que lo que se puede hacer con un cierto tiempo, porque estamos hablando de especialistas, estamos hablando de gente muy bien formada, de muy bien preparada, con una gran capacidad de adaptación, que en pocos
meses pueden estar perfectamente haciendo lo mismo que estaba haciendo el especialista anterior. De eso estamos hablando. Y mire, ha dicho usted algo que me parece muy importante. Resulta que, como primero va a salir la oposición, que el concurso de traslados, la oposición, como las plazas no están todavía definidas, es decir, al final las plazas que se ofrecen a los que aprueben la oposición se realizan en el último momento. Consecuencia, va a ser a la carta. En función de quienes hayan aprobado, les ofrecemos estas determinadas plazas. Ese es el problema, aunque le he oído decir a usted, pero yo creo que no se refería precisamente a la oposición, se refería al concurso de traslados, que iban a dar prioridad a aquellos puestos de escasa demanda. En resumen, y para acabar, porque después tendré los otros 5 minutos, creo, sí, Presidenta, acabo ahora mismo. Creo que con este sistema ustedes no están haciendo ningún favor a la organización ni a la asistencia sanitaria. Muchas gracias. Y voy a intentar ser breve. Primero, voy a simplificar algunas cuestiones. Primero, evidentemente hay que conciliar los intereses de los pacientes con los intereses de los profesionales, y si alguno tiene que prevalecer es el de los pacientes. Yo creo que sobre eso nadie puede tener ninguna duda. ¿Esto qué quiere decir con respecto a las especialidades? Volvemos a lo del Mediterráneo. Es decir, que no han existido hasta ahora. Evidentemente, los hospitales, y además los que usted ha hecho referencia, llevan años teniendo sus determinadas secciones, sus determinados compartimentos en los que se produce la especialización, y para eso no han necesitado ningún concurso específico. Lo único que han necesitado ha sido la gestión interna del servicio. Y evidentemente, claro que tiene que haber alguien que se dedique más a hemodinámica o alguien que haga radiología intervencionista, naturalmente. Eso no creo que le quepa duda a nadie, pero también no puede adoptar, y sobre todo, mire, ¿saben la diferencia entre la especialización anterior y la de ahora? Que la de ahora es absolutamente acelerada. Y una de las cosas que decían los de la Asociación de Traslados, tienen toda la razón. La especialidad que ahora nos parece maravillosa y que es imprescindible, dentro de 5 años, ¿está seguro que con el desarrollo de la medicina va a estar de la misma manera o no puede haber cambiado radicalmente? No lo podemos asegurar. No podemos hacer estructuras rígidas. Pero además, estructuras rígidas que de verdad, frente a lo que usted dice, que naturalmente usted tiene que defender esos argumentos, en el fondo lo que encubren es que me quede como estoy. Es decir, esta es la gente que yo he formado, esta es la gente que yo he traído y esta es la que me quiero quedar. Que no me venga nadie al que tengo que volver a empezar a formar. Ese es el fondo del problema. Que además, volviendo, y voy a intentar no agotar el tiempo, volviendo a lo que yo le decía, que puede sonar un poco fuerte, lo de las taifas y los cortijos, pero que en el fondo es la cuestión más importante del problema, y es que estamos haciendo una organización en la que al final cada uno quiere tener su parcelita, y su parcelita para sus propios intereses, independientemente de los intereses generales, con lo cual primero se dificulta las posibilidades de gestión a los directivos, pero además no se aporta nada a la asistencia sanitaria, porque en lugar de ser una asistencia sanitaria colaborativa con el resto de los servicios, es competitiva, que ese es uno de los problemas que pueden tener las unidades de gestión clínica. Y por resumir, y digo simplificando por razones del tiempo, que podríamos seguir hablando de este tema muchísimo más, porque el tema realmente lo merece, habla del futuro de la sanidad. Estamos creando en estos momentos una estructura que cuando la modelamos es arcilla, dentro de unos meses, de unos años es piedra, no hay manera de modificarla sin romperla. Y lo que le quiero resumir es, mire, no me gusta la sanidad que están creando. No me gusta la sanidad que crea taifas y cortijos, que hace que los profesionales no tengan derecho a situarse en los puestos que merezcan en función de sus méritos, en donde pesen más
pesen más las relaciones personales que con los jefes que los méritos profesionales. Y sobre todo, y mire, y esto es lo último que le quiero decir, porque he hecho muy poca referencia a ello, aunque sí que hice en la primera intervención, hay un problema importante. ¿Cómo están tratando ustedes el tema de las sentencias? En concreto, en este tema dicen 33 sentencias. Yo tenía controladas 18, pero parece que hay 33 sentencias en las que en muchas de ellas les dicen que esto tienen que resolverlo en 6 meses. Los 6 meses han pasado. Mire, no desprecien de esa manera las resoluciones judiciales, porque no tiene sentido, y entre otras cosas porque no son negativas para la organización de la sanidad. En general son positivas, nos ayudan a mejorar. Por eso lo que le pido es que sean racionales y que, sobre todo, si de verdad creen que yo creo que sí lo creen, en las necesidades de los pacientes, distingan entre las necesidades de los pacientes y las necesidades de poder y de perpetuación de algunos directivos. Muchas gracias.